No había nadie. ¿No podría intentarlo solo una vez? Los pasos de Javier se detuvieron. El piano de cola en el centro del salón parecía respirar, una entidad viva en la quietud de la mansión. En ese momento, Javier estaba completamente solo. Una extraña atracción, más intensa que nunca, lo aferró con una fuerza ineludible. Se acercó lentamente al piano, hasta que la punta de sus dedos casi rozaba la pulida madera negra. Y entonces, finalmente, rompió el tabú. Nadie lo sabía. Nadie podía imaginar que ese instante desataría una cadena de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. El aire de la madrugada en San Isidro todavía era húmedo y fresco. Javier Rojas repasó una vez más la manija de la puerta del Mercedes-Benz negro, viendo su propio reflejo en la superficie impecable. La corbata, perfectamente anudada, la camisa, sin una sola arruga. Era su primer día como el nuevo chofer del señor Leandro Valdés, uno de los empresarios más poderosos de Buenos Aires. Al tocar el timbre frente al imponente portón de hierro forjado, un encargado le abrió casi de inmediato. Javier se quitó los zapatos con esmero al entrar y caminó con cautela por el pasillo de mármol. El aire dentro de la mansión se sentía extrañamente pesado. Era un lugar espacioso y silencioso, pero carecía de la calidez de un hogar habitado. Fue entonces cuando, al cruzar el salón principal, su mirada quedó clavada en un punto. En el centro exacto de la estancia, majestuoso, se alzaba un enorme piano de cola Steinway. Los primeros rayos del sol matutino se filtraban por los resquicios de las pesadas cortinas de terciopelo, acariciando suavemente la superficie oscura del instrumento. Al contemplar esa escena, el corazón de Javier comenzó a latir con una fuerza inexplicable. ¿Por qué? Era solo un piano lujoso, nada más, pero sus pies se negaban a moverse. Era como si el propio piano lo estuviera llamando. «Es la primera vez que viene, ¿no?». Una voz desconocida sonó a sus espaldas. Javier se giró y vio a una mujer de mediana edad con utensilios de limpieza en la mano. Se presentó como Marta, la ama de llaves de la casa. «Ah, sí. Hoy empiezo como chofer». Marta sonrió con complicidad y miró de reojo hacia el piano. A todos les pasa lo mismo. La primera vez que ven ese piano, se quedan ahí parados, como hipnotizados. Es hermoso, ¿verdad? Parece antiguo, pero está en un estado impecable. Cuando Javier asintió, Marta bajó la voz, como si compartiera un secreto de estado. Pero ojo, que es el objeto más preciado de esta casa. La señora Sofía lo limpia personalmente cada mañana. A nosotros no nos dejan ni acercarnos al teclado. Nos tiene terminantemente prohibido tocarlo. Al oír esas palabras, Javier sintió un escalofrío que no supo explicar. No parecía ser solo por el valor material del instrumento. ¿Tanto así? Sí. Parece que tiene una historia detrás. Marta tomó su escoba y se dirigió a otra habitación. Solo de nuevo, Javier volvió a mirar el piano. La luz del sol que se posaba sobre el teclado cerrado brilló por un instante, como un guiño secreto. Poco después, se oyeron pasos desde el segundo piso. Un ritmo pesado pero controlado. La silueta de Leandro Valdés apareció tras la barandilla de la escalera, y detrás de él, su esposa, Sofía de Valdés, descendía lentamente. Al entrar en el salón, el señor Valdés se percató de la presencia de Javier. En ese momento, un cambio sutil cruzó su rostro, una mezcla indescifrable de sorpresa, desconcierto o quizás algo más profundo. Pero fue solo un instante. Rápidamente, recuperó su habitual expresión impasible. ¿Es este el hombre?, preguntó secamente. Sofía asintió. Sí, es el nuevo chofer. Empezó hoy. Javier se enderezó y lo saludó con una respetuosa inclinación de cabeza. Javier Rojas, para servirle. Mucho gusto. Rojas, repitió el empresario, observando su rostro por un momento. Su mirada tenía un peso inusual, casi inquisitivo.
Instintivamente, la vista del señor Valdés se desvió hacia el salón, donde el piano recibía los primeros rayos de la mañana. Su mirada vaciló por una fracción de segundo, como si un recuerdo doloroso intentara aflorar, solo para ser reprimido con esfuerzo. Sofía también observaba a Javier, y en sus ojos también se adivinaba una emoción inexplicable, una sombra de algo perdido. ¿Revisaste el tráfico?, preguntó Valdés, cambiando bruscamente de tema. Su voz era firme, pero con un temblor casi imperceptible. Sí, señor Valdés. El tránsito hacia el centro está fluido a esta hora. Bien. Entonces, salgamos. El empresario se dirigió primero hacia la entrada, y Javier lo siguió. Mientras le abría la puerta del auto, Sofía salió al porche para despedir a su marido. Hoy no llegues tarde, por favor. Su voz era suave, pero carecía de energía. A través del espejo retrovisor lateral, Javier vio su rostro. Su mirada estaba cargada de una nostalgia incomprensible. Sentado en el asiento del conductor, Javier ajustó el espejo retrovisor interior y observó la expresión del señor Valdés. Estaba en el asiento trasero, absorto en su tablet, concentrado en el trabajo desde primera hora. A las oficinas de Puerto Madero, ordenó Valdés con su voz grave y serena. Javier encendió el motor en silencio. El auto se deslizó suavemente por las calles arboladas de San Isidro. La avenida aún estaba despejada y el sol de la mañana entraba a raudales en el vehículo. En un semáforo en rojo, el empresario preguntó de repente: ¿Cuántos años de experiencia tenés manejando? 5 años, señor. ¿Dónde trabajabas antes? Era chofer para el director de una pyme. El señor Valdés no hizo más preguntas. Volvió a clavar la vista en su tablet. Javier se concentró únicamente en conducir. De la radio comenzó a sonar una pieza de música clásica, una melodía de piano. En ese instante, los dedos de Javier comenzaron a tamborilear sobre el volante, siguiendo el ritmo. Fue un gesto inconsciente, un eco que venía de algún lugar profundo de su memoria. Al llegar al moderno edificio de oficinas, el empresario fue el primero en bajar. Venía a buscarme a las 3 de la tarde. Antes de eso, pasá por casa y tráeme mis portafolios. Debería estar sobre el escritorio de mi estudio. Entendido, señor Valdés. Javier asintió, y el empresario entró directamente al edificio. En el camino de regreso a la mansión, Javier se sintió un poco tenso. Tenía que volver a pasar frente a aquel piano. No sabía por qué, pero verlo le provocaba una extraña agitación en el pecho. Al abrir la puerta principal, la casa estaba en silencio. Solo se oía a lo lejos el zumbido de la aspiradora que manejaba Marta. Con cuidado, se dirigió hacia el estudio. Tenía que cruzar el salón. Pero había alguien allí. Era la señora Sofía, de pie frente al piano. Estaba limpiándolo con un paño blanco, con un esmero y una delicadeza que parecían reservados para el más preciado de los tesoros. Cuando Javier entró, ella levantó la cabeza. Ah, Rojas. ¿Qué necesita? Vengo a buscar el portafolio del señor Valdés. Ah, claro. El estudio está por allá. Sofía le indicó la dirección con un gesto. El estudio estaba abarrotado de libros. Una biblioteca que cubría toda una pared resultaba impresionante. Sobre el escritorio de caoba maciza, encontró el portafolio negro. Justo cuando iba a tomarlo, una fotografía enmarcada sobre la mesa llamó su atención. Era un retrato de familia, el señor Valdés y su esposa, junto a una joven. Seguramente su hija. Después de despedirse de Sofía, al salir, Javier se dio vuelta una vez más. A través del enorme ventanal, vio que ella seguía de pie frente al piano. Su espalda transmitía una profunda y solitaria tristeza. Al subir al auto, se quedó un momento pensativo. La gente de esa casa era peculiar. A simple vista, parecían una familia adinerada común y corriente, pero una atmósfera densa y pesada flotaba en el ambiente,
especialmente en torno a ese piano. Cuando se acercaban las 3 de la tarde, Javier condujo de nuevo hacia las oficinas. Al llegar, el señor Valdés ya lo esperaba en el lobby. ¿Trajiste el portafolios? Sí, señor. Está en el asiento trasero. El empresario asintió y subió al auto. Pero en lugar de ir a casa, le indicó otra dirección. Vamos a la Artística de Palermo. Mi hija debería estar allí. Como usted ordene. Al llegar a la tienda de arte, una joven los esperaba afuera. Era la hija que había visto en la fotografía. Llevaba una gran cantidad de materiales de arte en sus brazos. Papá, llegaste temprano. ¿Cómo va la preparación para la exposición? Todo marcha bien, sin problemas. Al subir al auto, la joven cruzó su mirada con la de Javier. Hola, mucho gusto. Usted debe ser el nuevo chofer, ¿verdad? Soy Valentina. Javier Rojas. El gusto es mío. Valentina sonrió con calidez. Su sonrisa le resultó extrañamente familiar. Durante el trayecto a casa, padre e hija hablaron sobre la exposición. Valentina tendría su primera muestra individual el mes siguiente. El señor Valdés escuchaba a su hija en silencio. A diferencia de su habitual semblante severo, frente a ella se mostraba considerablemente más suave. Al llegar a la mansión, Valentina fue la primera en bajar. Javier, a partir de mañana creo que también vas a tener que ayudarme con mis horarios. Papá me lo dijo. Por supuesto, señorita. Valentina entró en la casa, seguida por su padre. A partir de mañana, su trabajo sería aún más intenso. La nueva tarea de Javier consistía en llevar y traer a Valentina entre la artística y su taller para preparar la exposición. La primera mañana, Valentina salió al porche con una carpeta de dibujo bajo el brazo. Javier, ¿verdad? Es un lindo nombre. Por alguna razón, me suena familiar. Javier sonrió, sin darle mayor importancia. En serio. Siempre pensé que era un nombre bastante común. Valentina dejó sus cosas en el asiento trasero y se sentó. Cuando el auto se puso en marcha, sacó una libreta de su bolso y revisó algo. Hoy tenemos que pasar primero por la artística de la calle Borges, en Palermo, y después vamos al taller. Encargué unos bastidores. Entendido. El tráfico matutino de Buenos Aires ya era denso. Mientras estaban detenidos en un semáforo, Valentina miró por la ventana y comentó. Ya estamos en noviembre. La exposición es el mes que viene y todavía tengo una montaña de cosas que preparar. Javier la observó por el espejo retrovisor. Parecía preocupada, pero al mismo tiempo se notaba su entusiasmo. ¿Es su primera exposición individual? Sí. Por eso estoy tan nerviosa. Espero que todo salga bien. Llegaron a la Artística, un pequeño local en el segundo piso de un edificio antiguo. Mientras subía las escaleras, Valentina comentó. El dueño de este lugar es una persona increíble. Vengo acá desde que estaba en la universidad. El interior de la tienda olía a una mezcla de trementina y madera. Las paredes estaban cubiertas de pinceles de todos los tamaños, y en un rincón se apilaban bastidores de diversas medidas. Mientras Valentina recogía su encargo, Javier esperó cerca de la entrada. Mira esto, Javier, dijo ella, acercándose con un pequeño cuaderno de bocetos. Estos son los bocetos para los cuadros de la exposición. ¿Qué te parecen? Eran dibujos a lápiz de un paisaje marino. Se veían el horizonte, las olas y una pequeña isla a lo lejos. Son magníficos. Es un lugar que visitó. Es un lugar al que fui con mi familia cuando era chica. El recuerdo es borroso, solo me queda la sensación. En la voz de Valentina había un matiz de nostalgia. Después de cargar los bastidores en el auto, se dirigieron al taller. El lugar donde Valentina daba clases de arte estaba cerca del barrio universitario. Al llegar, ella le dijo: Voy a tardar como 1 hora y media.
Podés esperar en un café o quedarte en el auto, como prefieras. Esperaré aquí afuera. Javier se sentó en un banco cercano y leyó el diario. De vez en cuando, levantaba la vista hacia las ventanas del taller y veía a Valentina enseñando a sus alumnos. Tenía una expresión seria pero amable. Cuando terminó la clase y salió, tenía las manos y los brazos manchados de pintura. Un alumno volcó un tarro de pintura y tardé más en limpiar el desastre. Javier sacó un paquete de toallitas húmedas del auto y se lo ofreció. Valentina lo aceptó, agradecida. ¡Qué atento! Siempre llevas toallitas húmedas en el auto. Es una costumbre. Suelen ser útiles. Como ya era la hora del almuerzo, Valentina le propuso. Debes tener hambre. ¿Queréis que comamos algo rápido? Invito yo. Es lo mínimo que puedo hacer por llevarme y traerme todos los días. Fueron a un pequeño bodegón cerca de la universidad. Pidieron sándwiches de milanesa y gaseosas. Era un almuerzo sencillo, pero el ambiente era extrañamente cómodo. Javier, ¿te interesa el arte? Preguntó Valentina mientras comía. No sé mucho, pero me gusta observar. Cuando tengas tiempo, pasa por mi taller a ver cómo trabajo. El proceso de creación de una pintura también es interesante. Por la tarde, volvieron a la artística. Esta vez, Valentina necesitaba comprar pinceles. Mientras ella elegía, Javier recorrió la tienda. Un viejo cuadro de un piano colgado en una pared captó su atención. Por alguna razón, no podía apartar la vista de él. ¿Te gusta ese cuadro, no? Dijo Valentina, acercándose a su lado. Lo pintó la madre del dueño. Al parecer, fue pianista en su juventud. Se nota que amaba el piano. Sí, se siente en la pintura. Valentina le sonrió. Vos también lo sentís. Yo, cada vez que veo ese cuadro, siento algo. Como una especie de anhelo. De regreso a casa, el auto estaba en silencio. Valentina fue la primera en hablar. Javier, debes estar agotado después de manejar todo el día. No se preocupe, es mi trabajo. Igual, gracias. Me facilitaste mucho las cosas hoy. En un semáforo, de la radio comenzó a sonar una melodía suave. Era una pieza de piano. Valentina subió el volumen. ¿Conoces esta pieza? Es un nocturno de Chopin. No la conozco, pero es muy linda. Mi mamá solía tocarla mucho, hace tiempo. O bueno, eso es lo que me cuenta papá a veces. Yo no lo recuerdo. Javier quiso preguntar algo más, pero se contuvo. Era la primera vez que oía que la madre de Valentina tocaba el piano. Cuando llegaron a la mansión, Sofía estaba en el porche. Parecía estar esperando a su hija. Valentina, llegaste tarde de nuevo. Es que estoy muy ocupada con la exposición. Valentina bajó del auto y sacó uno de los bastidores. Sofía lo miró y dijo. ¿Estás pintando un cuadro grande esta vez? Sí, esta vez quiero ser un poco más ambiciosa. Viendo a madre e hija entrar en la casa, Javier se preguntó por qué Sofía ya no tocaba el piano. ¿Y por qué Valentina nunca había visto a su madre hacerlo? La curiosidad lo invadió, pero sabía que no era asunto suyo. Él solo era el chofer. Al día siguiente por la tarde, mientras el señor y la señora Valdés se preparaban para salir, Javier movía el auto para dejarlo listo. Era un día excepcionalmente claro. El sol, que brillaba en un cielo sin una sola nube, inundaba de luz toda la propiedad. La partida se retrasó porque el señor Valdés estaba en una larga llamada telefónica. Javier esperó en la entrada y luego caminó un momento hacia el salón, simplemente para pasar el tiempo. Sin darse cuenta, sus pasos se detuvieron frente al piano. La luz de la tarde iluminaba el salón. El brillo de la superficie del piano reflejaba suavemente la luz. Aunque era un piano negro, bajo el sol parecía tener un profundo matiz marrón.
Sin poder evitarlo, Javier se acercó. Estaba a un brazo de distancia. La tapa del teclado estaba firmemente cerrada y no había nada sobre ella. Usualmente, la gente coloca fotos o adornos sobre los pianos, pero este existía solo en su propia pureza. De cerca, notó pequeñas marcas en el costado, signos de un largo uso. Evidencia de que alguien lo había tocado durante mucho tiempo. Pero ahora, nadie lo hacía. En ese momento, sintió unos pasos silenciosos detrás de él. «Es ese piano, ¿verdad?». La voz era ligeramente quebrada. Javier se dio vuelta y vio a Sofía de pie. Vestía elegantemente, como siempre, pero en sus ojos había una fatiga indescifrable. Javier retrocedió un paso e inclinó la cabeza. «Disculpe. Solo estaba de paso». «No te preocupes», dijo Sofía, acercándose lentamente al piano. Extendió la mano y acarició la superficie con ligereza, como si tocara a un viejo amigo. A todos les pasa. La primera vez que vienen, se quedan mirándolo. Javier preguntó con cautela. «Es un piano realmente hermoso. ¿Por qué nadie lo toca?». La mano de Sofía se detuvo. Hubo un momento de silencio, solo interrumpido por el canto de un pájaro afuera. Decidimos que no volvería a sonar, su voz era serena, pero contenía una profunda carga emocional. Javier quiso preguntar más, pero no pudo. La expresión de la señora era demasiado desoladora. «Disculpe, no debí preguntar». «No, está bien. Es natural que te preguntes», Sofía esbozó una sonrisa tenue, que parecía más triste que alegre. «Lo limpio todos los días. Me da miedo que se llene de polvo si dejo de hacerlo un solo día». Javier no entendía completamente sus palabras, pero sentía que podía comprender su corazón. Limpiar el piano no era solo una tarea doméstica, era un acto de proteger algo. En ese momento, la voz del señor Valdés se escuchó desde el segundo piso. «Querida, ¿estás lista?». Sofía levantó la cabeza. «Sí, ya voy». Se volvió hacia Javier y le dijo: «A mi marido no le gusta ver este piano. Por eso siempre pasa de largo lo más rápido que puede». Javier recordó entonces cómo el señor Valdés siempre evitaba mirar hacia el salón al pasar. Parecía evitar el piano deliberadamente. El empresario bajó las escaleras. Al entrar al salón, vio a Javier y a Sofía junto al piano. Su expresión se endureció al instante. «¿Qué están haciendo?». Su voz sonó más cortante de lo habitual. Sofía respondió en voz baja: «Solo estábamos charlando un poco». El señor Valdés, sin siquiera mirar el piano, se dirigió a la entrada. «Salgamos ya». Javier lo siguió apresuradamente. Al encender el motor, observó a la pareja por el espejo retrovisor. Ambos miraban por sus respectivas ventanas. El aire en el auto estaba cargado de silencio. Después de un largo rato, Sofía dijo en voz baja: «Hoy volvé temprano a la noche. Valentina quiere que cenemos juntos». «De acuerdo», la respuesta de su marido fue breve. Javier se concentró en silencio en la conducción. Esa noche, después de llevar a toda la familia a casa, mientras observaba sus siluetas desaparecer tras la puerta, pensó: definitivamente, algo ocurrió en esta casa. Algo relacionado, sin duda, con ese piano. La preparación de la exposición de Valentina estaba en su fase final. Javier encendió el motor y, mientras el auto se ponía en marcha, Valentina bajó un poco la ventanilla. El aire de la mañana entró en el vehículo. Cuando una melodía de piano comenzó a sonar en la radio, Valentina subió el volumen. «¿Le gusta el piano?», preguntó Javier, mirándola por el espejo retrovisor. «Sí, me encanta. A mí también me gusta escucharlo. Tocarlo, no sé». Valentina asintió y dijo: «Yo tampoco sé tocar. Pero, extrañamente, escuchar el sonido del piano me calma. Ha sido así desde que era niña». Javier apretó ligeramente el volante.
Él sentía exactamente lo mismo. El sonido del piano le traía una paz inexplicable. Llegaron a la artística y, mientras Valentina elegía sus materiales, Javier esperó afuera. Poco después, ella salió con una bolsa grande. ¿Te gustan los días de lluvia?, preguntó de repente. Al mirar al cielo, vio que estaba completamente nublado. Sí. Me gusta abrir la ventana y escuchar el sonido de la lluvia. ¿En serio? A mí también. Desde chica, siempre que llovía, abría la ventana. Había sorpresa en la voz de Valentina. Javier también se sintió extrañado. No era común encontrar a alguien a quien le gustaran los días de lluvia. En el camino al taller, se detuvieron en un semáforo. Inconscientemente, Javier comenzó a tamborilear con los dedos sobre su rodilla, siguiendo un ritmo constante. En ese momento, vio que Valentina, en el asiento trasero, estaba tamborileando con sus dedos el mismo ritmo exacto. ¡Oh!, exclamaron ambos al mismo tiempo. Se miraron y rieron con cierta incomodidad. Suelo tocar este ritmo a menudo. Es una costumbre, dijo Valentina. Javier asintió. Yo también. No sé desde cuándo. Cuando fue a buscar a Valentina después de su clase, ella salió con 2 vasos de café. Toma, para vos también. ¿Te gusta el americano? Gracias. Es mi favorito. Yo también solo tomo americano. Los demás me parecen demasiado dulces. Otra coincidencia. Javier comenzó a sentirse cada vez más extraño. Eran demasiadas cosas para ser casualidad. En los días siguientes, descubrieron más puntos en común. Les gustaba el mismo color, el gris. Un color que la mayoría de la gente consideraba sombrío, pero que a ambos les transmitía una sensación de calma. Javier, ¿por casualidad te gusta el sándalo?, preguntó Valentina un día al subir al auto. Sí. ¿Cómo lo supo? El auto huele a eso. Yo también enciendo velas de sándalo en mi taller. Javier sonrió, mirando el ambientador. Era realmente sorprendente. Un día, en plena preparación de la exposición, Valentina se cortó la mano al mover un cuadro grande. Javier corrió a buscar el botiquín de primeros auxilios del auto. No es nada, estoy bien. Es solo un corte pequeño. Aunque Valentina intentó restarle importancia, Javier ya estaba desinfectando la herida. Con cuidado, le aplicó un antiséptico y le puso una curita. Gracias. Pero es muy raro. ¿Qué cosa? Cuando estoy con vos, me siento cómoda. Como si te conociera de toda la vida. Javier sentía lo mismo. Estar con Valentina era relajante, a pesar de que apenas se conocían. Al atardecer, de regreso a casa, comenzó a llover. Valentina abrió un poco la ventana. Definitivamente, el sonido de la lluvia es hermoso. Sí que lo es. Calma el alma. Permanecieron en silencio, escuchando la lluvia. Apagaron la radio, dejando solo el golpeteo de las gotas contra el parabrisas. Javier, ¿alguna vez sentís una nostalgia por algo, sin saber por qué?, preguntó Valentina en voz baja. Sí. A veces siento que extraño algo, sin tener idea de qué es. A mí me pasa lo mismo. Especialmente cuando escucho el piano. Javier la miró por el espejo retrovisor. Ella también miraba por la ventana. La luz de los faroles, difuminada por la lluvia, iluminaba su rostro. Al llegar a la mansión, el señor y la señora Valdés estaban en el porche, esperando a su hija con un paraguas. «Valentina, ¿te mojaste?», preguntó Sofía con preocupación. «No, estoy bien». Valentina bajó del auto y se volvió hacia Javier. «Gracias por todo hoy. Nos vemos mañana». Javier asintió y observó cómo la familia entraba en la casa. El señor Valdés se dio vuelta por un instante. Sus ojos se encontraron con los de Javier.
Una emoción indescifrable cruzó su mirada, pero rápidamente se giró y entró. Mientras guardaba el auto en el garaje, Javier pensó, ¿todas estas coincidencias con Valentina son pura casualidad? ¿O hay algo más profundo detrás? No tenía la respuesta, pero lo que sí sabía era que la sensación de comodidad que sentía a su lado era genuina. Era la mañana, 2 días antes de la inauguración de la exposición. La mansión estaba en un estado de ajetreo desde temprano. Toda la familia se movía para ayudar con los preparativos de la primera muestra individual de Valentina. Javier estaba cargando el auto, 5 cuadros enmarcados, material impreso, 2 cajas y varios otros artículos. Valentina iba y venía por la entrada, verificando una lista. Eso es todo. Creo que ya podemos salir. Sus padres también iban a ir a la galería. Sofía, mientras tomaba su bolso, le dijo a Marta. Marta, hoy puede irse temprano. No creo que volvamos hasta la noche. Sí, señora. Entonces termino de limpiar y me voy por la tarde. Perfecto. Toda la familia subió al auto. Javier encendió el motor y partió lentamente. El gran portón de la mansión se fue haciendo pequeño en el espejo retrovisor. El trayecto hasta la galería duró unos 40 minutos. Era una pequeña galería en el corazón de la ciudad. Era la primera exposición que Valentina lograba por sus propios medios. Javier estacionó y la familia bajó. Tardaron unos 30 minutos en trasladar todo el interior, los cuadros con sumo cuidado, las cajas con los impresos, todo en orden. Mientras Valentina hablaba con el curador de la galería, Javier esperó afuera. Poco después, ella salió. Javier, quedaron algunas cosas más en casa. En mi taller hay 2 bastidores y 2 soportes de luces. ¿Quiere que los traiga ahora? Sí, por favor. Los necesito para el montaje de la tarde. Javier asintió y subió de nuevo al auto. Esta vez, iba solo. Tomó el camino de regreso a la mansión. Llegó 40 minutos después. El estacionamiento frente a la casa estaba vacío. El auto de Marta tampoco estaba. Seguramente ya se había ido. Javier abrió la puerta principal y entró. La casa estaba en un silencio absoluto. No se oía ni un solo ruido. Incluso el tic-tac del reloj de pie parecía resonar con fuerza. Era la primera vez que encontraba la casa, siempre habitada por alguien, completamente vacía. El aire se sentía extrañamente denso. Javier se quitó los zapatos y caminó por el pasillo. El eco de sus pasos resonaba en el suelo de mármol. El taller de Valentina estaba en la última habitación del segundo piso. Al abrir la puerta, lo recibió una mezcla de olor a pintura al óleo y trementina. Junto a la ventana había 2 bastidores apoyados, y debajo del escritorio, los soportes de las luces. Tomó los bastidores con cuidado. Eran más ligeros de lo que pensaba. Con los soportes en la otra mano, bajó las escaleras. Al llegar al pasillo del primer piso, se dirigió hacia el salón. Para salir a la entrada, tenía que cruzarlo. Pero al entrar en el salón, sus pasos se detuvieron en seco. El piano. En el centro del salón, el piano descansaba bajo la luz del sol. Su superficie negra, meticulosamente pulida, absorbía la luz con un brillo sutil. Se sentía como si estuviera vivo, respirando. Los rayos de sol danzaban sobre la laca negra. Javier se quedó inmóvil, observándolo, con los bastidores aún en la mano. De nuevo, sintió esa atracción. Esa extraña sensación que siempre lo había invadido, pero ahora era diferente. No había nadie. Nadie que lo viera. Nadie que lo detuviera. Sería por eso que la atracción se sentía mucho más intensa. Su corazón comenzó a latir más rápido. Su respiración se aceleró un poco. Esa fascinación que había sentido desde el primer día que pisó esa casa había crecido hasta volverse incontenible. Algo tenue volvió a cruzar su mente, una imagen fugaz. Aún no podía discernir su forma.
Un fragmento de memoria que se desvanecía si intentaba atraparlo y resurgía si intentaba ignorarlo. Pero esta vez parecía un poco más nítido que antes. Javier permaneció así durante un largo rato, mirando el piano brillar bajo el sol, sintiendo como una emoción reprimida comenzaba a desbordarse. El tiempo pareció detenerse. No se oía nada más que el latido de su propio corazón resonando en sus oídos. Estar solo se sentía tan diferente. Normalmente, tenía que contenerse. Estaban los miembros de la familia, el personal, y él solo era el chofer. Pero ahora, no había absolutamente nadie. Por eso, no había necesidad de ocultar esta atracción, este anhelo. Lentamente, Javier dejó los bastidores en el suelo. Y caminó hacia el piano. Estaba a un brazo de distancia. La tapa del teclado estaba justo frente a él. La madera negra reflejaba su rostro como un espejo. Su corazón latía como si fuera a salirse del pecho. Le temblaban las manos. Pero no podía detenerse. Lentamente, abrió la tapa del teclado. Clac. El pequeño sonido resonó en el silencioso salón. 88 teclas quedaron al descubierto. Las teclas negras y blancas, ordenadas en perfecta armonía. Javier contuvo la respiración. Sin saber por qué, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No entendía la razón. Simplemente ver las teclas del piano le provocaba una oleada de emociones desde lo más profundo de su ser. ¿Sería nostalgia? ¿O algo aún más hondo? Sin darse cuenta, acercó el taburete del piano. Chirrido. El sonido del taburete arrastrándose por el suelo rompió el silencio. Y se sentó. Al sentarse, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Una emoción indescriptible lo invadió. Era como si hubiera recuperado algo perdido hacía mucho tiempo. Con manos temblorosas, Javier posó los dedos sobre las teclas. Sintió el frío marfil en las yemas. Su mano izquierda se movió primero. No lo pensó. Simplemente, los dedos se movieron por sí solos. Do, mi, sol. Los dedos encontraron su lugar de forma natural. Luego, posó la mano derecha. Los 5 dedos encontraron su sitio sobre el teclado. No lo pensó. Su cuerpo lo recordaba. Lentamente, presionó la primera tecla. Una nota clara y pura se extendió por el salón. Al escucharla, una lágrima rodó por la mejilla de Javier. No sabía por qué lloraba. Pero las lágrimas no se detenían. Presionó la segunda tecla. Los dedos se movían. Sin su voluntad, los dedos buscaban las teclas por sí mismos. Notas simples se sucedían. Pero era extraño. Era la primera vez que tocaba, y no cometía errores. Sus dedos sabían exactamente qué tecla presionar, con cuánta fuerza. Javier cerró los ojos. Y se dejó llevar por sus manos. Una melodía comenzó a fluir. Lo que al principio eran notas simples, se fue volviendo más complejo. La mano izquierda sostenía los bajos mientras la derecha dibujaba la melodía. Era una pieza hermosa. Javier no creía conocerla. Su mente no la recordaba. Pero sus manos sí. Los dedos danzaban sobre el teclado. Rápido, lento, suave, fuerte. La música llenó el salón. El piano, silenciado durante tanto tiempo, volvía a cantar. Las lágrimas corrían por el rostro de Javier. Pero sus manos no se detuvieron. La interpretación continuó. Fue entonces cuando se escuchó un ruido. Clac. El sonido de la puerta principal abriéndose. Javier no lo oyó. Estaba completamente absorto en la música. Ay, casi se me olvida, era la voz de Valentina. El pendrive debe estar sobre mi escritorio. Yo lo busco, respondió la voz del señor Valdés. La familia entró por la puerta principal. En ese instante, el sonido del piano llegó hasta el pasillo.
Los tres se detuvieron en seco. El rostro de Sofía se puso pálido como el papel. El bolso que sostenía en la mano cayó al suelo. Plaf. La mano del señor Valdés se quedó suspendida en el aire, a medio camino de quitarse los zapatos. Todo el color desapareció de su rostro. Valentina ladeó la cabeza, confundida. Música de piano. Caminó hacia el salón. Mamá, hay alguien tocando el piano. Sofía no pudo responder. Estaba paralizada, con los labios temblando. El señor Valdés fue el primero en moverse. Lentamente, como si estuviera en un sueño, se dirigió hacia el salón. Valentina llegó a la entrada del salón. Y lo vio. A Javier, sentado frente al piano. Tocando con los ojos cerrados. Se quedó petrificada. La melodía le resultaba familiar. Esta pieza, murmuró Valentina. Parece un nocturno. Leandro y Sofía entraron en el salón. Vieron a Javier frente al piano. Un pequeño gemido escapó de los labios de Sofía. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. El señor Valdés no podía moverse. Sus manos temblaban visiblemente. En el salón, solo fluía la música del piano. Javier seguía tocando con los ojos cerrados. Los tres lo observaban sin siquiera atreverse a respirar. La última nota resonó en el salón. Los dedos de Javier se separaron lentamente del teclado. Fue entonces cuando volvió en sí. Se dio cuenta de lo que había hecho. Abrió los ojos. Y lentamente, giró la cabeza. En la entrada del salón, estaban las tres personas. El corazón de Javier se congeló. El señor y la señora Valdés y Valentina. Estaban allí, inmóviles, mirándolo. Yo. Javier se levantó de un salto. El taburete se deslizó hacia atrás con un chirrido. Lo siento. Hizo una profunda reverencia. Le temblaban las manos. Y las piernas. Yo. De verdad, lo siento. No fue mi intención. Fue. Sin darme cuenta. La voz le temblaba. El señor Valdés dio un paso adelante. Su rostro estaba pálido. Sus labios, apretados. Usted. Su voz era un susurro grave. ¿Cómo se atreve? Era ira. Una ira contenida vibraba en su voz. Javier se inclinó aún más. Lo siento, señor Valdet. No tengo excusa. No le dijeron. La voz de Valdés comenzó a subir de tono. Le habrán dicho que ese piano no se toca. Jamás. Lo siento mucho. Alguien como usted. Continuó el empresario. Pero se detuvo de repente. Su mirada se desvió hacia el piano. El teclado estaba abierto. Las teclas que las manos de Javier acababan de tocar. La ira desapareció del rostro de Valdés. En su lugar, apareció otra emoción. Desconcierto. ¿O era miedo? ¿Esa pieza? Preguntó con voz temblorosa. La pieza que acaba de tocar. ¿Cuál es? Javier levantó la cabeza. Yo. No lo sé. Mis manos. Simplemente. El nocturno de Chopin, murmuró Valdés. Su mirada estaba perdida. El número 20. Sofía se apoyó contra la pared. Parecía que las piernas le iban a fallar. ¿Cómo? Un hilo de voz escapó de sus labios. ¿Cómo conoces esa pieza? Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. Javier no pudo decir nada. No entendía lo que estaba pasando. Sofía se cubrió la boca con las manos. Sus sollozos se filtraban entre sus dedos. Querida. Leandro intentó sostener a su esposa, pero ella se apartó. Perdón. Yo. No puedo.
salió corriendo del salón. Subió las escaleras tambaleándose. Se oyeron sus pasos apresurados en el segundo piso. Y luego, el sonido de una puerta cerrándose de golpe. ¡Pum! El silencio se apoderó del salón. El señor Valdés se quedó en su sitio, inmóvil. Sus manos temblaban. Abría y cerraba los puños. Javier apenas podía respirar. Señor, de verdad, lo siento mucho. Yo. Usted, Valdés lo miró. En sus ojos no había ira ni reproche. Solo una confusión abrumadora. ¿Dónde aprendió a tocar esa pieza? Nunca. Nunca la aprendí. ¿Nunca la aprendió? No. Nunca en mi vida he tocado el piano. Pero mis dedos se movieron solos. El empresario lo miró en silencio durante un largo rato. Ese silencio oprimía el pecho de Javier. Retírese, dijo Valdés en voz baja. Señor. Por hoy, retírese. Mañana hablaremos. Javier inclinó la cabeza. Lo siento. Cerró con cuidado la tapa del teclado. Y salió del salón. Valdés miró hacia las escaleras, en la dirección por la que se había ido su esposa. Valentina, dijo con voz débil. Me temo que no podremos ir a la galería. Valentina miró a su padre. Tenía una expresión que nunca le había visto. Tengo que ver cómo está tu madre. Sí, papá. No te preocupes. Iré con Javier. El señor Valdés asintió. Y lentamente, subió las escaleras. Valentina se quedó un momento en su sitio, mirando el salón vacío. El piano permanecía en silencio. Respiró hondo y se dirigió a la entrada. Afuera, se oyó el motor del auto. Cuando Valentina abrió la puerta, Javier bajó del auto y le abrió la puerta a ella. Lo siento mucho, dijo Javier, inclinando la cabeza una vez más. Valentina subió al asiento trasero sin decir nada. El auto se puso en marcha. Durante un rato, nadie habló. No encendieron la radio. Solo se oía el suave murmullo del motor. Javier apretó el volante. Todavía le temblaban las manos. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué la señora Sofía había llorado de esa manera? ¿Por qué el señor Valdés tenía esa expresión? ¿Y por qué sus propias manos conocían esa melodía? Le dolía el pecho. Una tristeza sin motivo aparente lo invadió. El auto se detuvo en un semáforo. Javier miró a Valentina por el espejo retrovisor. Ella miraba por la ventana. El silencio continuó. Faltaban unos 30 minutos para llegar a la galería. El interior del coche seguía en silencio. Intentó concentrarse en la conducción, pero sus pensamientos se dispersaban. La sensación de las teclas bajo sus dedos no se desvanecía. El semáforo se puso en rojo. El auto se detuvo. Entonces, desde el asiento trasero, se oyó la voz de Valentina. Javier. Él la miró por el espejo retrovisor. Sí. La forma en que tocabas el piano. Valentina no pudo terminar la frase. Dudó un momento y luego continuó, fue como algo que he visto en un sueño. La mano de Javier se paralizó sobre el volante. En un sueño. Sí. Desde que soy chica, tengo el mismo sueño recurrente. La voz de Valentina temblaba. Hay alguien sentado frente a un piano. Solo veo su espalda. Cuando intento acercarme, me despierto. Pero hoy. Al verte sentado frente al piano. Respiró hondo. Era ese sueño. El semáforo se puso en verde. Javier puso el auto en marcha, pero sentía la boca seca. Yo también, dijo en voz baja. Tengo un sueño parecido. Valentina se inclinó hacia adelante. ¿En serio? Sí. Alguien está sentado frente a un piano, pero cuando intento acercarme, siempre me despierto.
Nunca logró ver su rostro. La respiración de Valentina se hizo más fuerte. Es exactamente igual que el mío. Permanecieron en silencio por un momento. El aire en el auto se volvió extrañamente pesado. Javier, dijo Valentina de nuevo. ¿No te parece todo esto muy raro? Raro. Soñamos lo mismo, nos gustan las mismas cosas. La voz de Valentina temblaba aún más. Los días de lluvia, el color gris, el sándalo, el café americano. Hasta el ritmo que tamborileamos con los dedos es el mismo. Al principio pensé que era casualidad. Pero son demasiadas cosas. Javier pensaba lo mismo. Yo también lo he notado. Cuando estoy con usted, señorita, me siento extrañamente cómodo. Y yo contigo. Es como si te conociera de toda la vida. Sus miradas se encontraron a través del espejo. El silencio volvió a reinar. Valentina miró por la ventana y luego, lentamente, abrió la boca. Javier, ¿tenés familia? Me crió mi abuela. ¿Y tus padres? No los conozco. Mi abuela me adoptó de un hogar de menores. Se oyó la respiración entrecortada de Valentina. ¿A qué edad? No lo sé con exactitud. Mi abuela dice que yo tenía unos 6 años. Las manos de Valentina temblaron. 6 años. Sacó algo de su bolso. Era su billetera. De ella, extrajo una vieja fotografía. La miró durante un largo rato y luego dijo en un susurro, como para sí misma. Mi hermano también tenía 6 años. Javier no respondió. No sabía qué decir. Valentina abrazó la fotografía contra su pecho. Javier. Sí. ¿Cuándo es tu cumpleaños? No lo recuerdo, pero mi abuela dice que es el 15 de marzo. El rostro de Valentina se puso pálido. Se mordió el labio. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. El mío también es el 15 de marzo. Javier no pudo decir nada. Valentina miró por la ventana, como si intentara contener las lágrimas. Hubo un largo silencio. ¿Ya llegamos a la galería? Preguntó con voz temblorosa. Sí. Javier volvió a poner el auto en marcha. El coche avanzó lentamente. En el asiento trasero, Valentina no dejaba de mirar la fotografía. Una lágrima rodó por su mejilla. Javier lo vio por el espejo retrovisor, pero no dijo nada. Ambos permanecieron en silencio. Pero Valentina lo sabía. Sabía que todo aquello no podía ser una coincidencia. Mientras tanto, en la mansión, Leandro estaba de pie junto a la ventana del segundo piso, escuchando el sonido del auto al alejarse. El coche que llevaba a Valentina y Javier salía por el portón. Se dio vuelta lentamente y miró hacia abajo. En el salón, estaba el piano. La tapa del teclado, firmemente cerrada. Pero sobre ella, parecía que aún perduraba el tacto de unas manos. Leandro caminó por el pasillo del segundo piso y se detuvo frente a una puerta. Estaba cerrada a cal y canto. El picaporte estaba cubierto de polvo. Era la prueba de que nadie la había abierto en mucho, mucho tiempo. Con mano temblorosa, Leandro agarró el picaporte. ¡Di! La puerta se abrió lentamente. La habitación estaba a oscuras. Las cortinas estaban corridas. Leandro encendió la luz. En ese instante, un espacio congelado en el tiempo quedó al descubierto. Un pequeño escritorio, una estantería, una cama. Todo estaba intacto. Tal como había estado hacía 24 años. Leandro entró lentamente en la habitación, con cuidado de no hacer ruido. Sobre el escritorio había un libro de cuentos, abierto en una página. El libro que su hijo había dejado a medio leer esa mañana. Leandro extendió la mano, pero se detuvo. Sentía que si lo tocaba, se desharía en polvo. Entonces, un pequeño ruido sonó a sus espaldas. Querido.
Sofía estaba en el umbral. Su rostro estaba bañado en lágrimas. «Vos también viniste». Leandro asintió. No le salían las palabras. Sofía entró en la habitación y se sentó en una pequeña silla junto a la cama. Su mano acarició la colcha. «Todavía parece que huele a él». La voz le temblaba. Leandro se acercó a la ventana y corrió las cortinas. La luz del sol inundó la habitación. En un rincón, había un pequeño piano de juguete, con teclas rojas y azules. Leandro se arrodilló frente a él. ¿Cómo le gustaba esto? Su voz se quebró. Todas las mañanas, al levantarse, era lo primero que tocaba. Con torpeza, pero con tanto entusiasmo. Sofía se levantó y se acercó a su marido. Ella también se arrodilló frente al piano de juguete. «Yo le enseñé», dijo Sofía, acariciando las teclas con mano temblorosa. «El nocturno. Le enseñé una versión simplificada. Le encantaba». Las lágrimas cayeron de sus ojos. Lo tocaba todos los días. Todas las mañanas. Cuando Valentina todavía dormía, se levantaba de puntillas, venía a mi lado y me pedía que le enseñara a tocar. Los ojos de Leandro también se llenaron de lágrimas. «Ese día también», dijo con voz temblorosa. «Ese día también lo tocó por la mañana. Antes de ir al parque de diversiones, me dijo, papá, escucha». No pudo seguir hablando. Era su cumpleaños. El de los dos. Cumplían 6 años, sollozó Sofía. Fuimos al parque para celebrarlo. Sofía levantó el piano de juguete. Era ligero, de plástico. Pero para ella, pesaba más que cualquier otra cosa en el mundo. «Fue nuestra culpa», sollozó. «Fue solo un instante. Un solo instante en que apartamos la vista». «Fue mi culpa», dijo Leandro. «No. Yo debería haber estado más atenta a los niños». Se miraron. Durante 24 años, cada uno se había culpado a sí mismo. Sofía abrazó el piano de juguete contra su pecho. «Todavía lo busco. En mis sueños», dijo entre sollozos. «Todas las noches, sueño con él. Extiendo la mano y parece que puedo tocarlo, pero siempre se aleja. Nunca lo alcanzo». Leandro abrazó a su esposa. Lloraron así durante un largo rato. En la habitación, solo se oían sus sollozos. Después de un rato, Sofía dijo en voz baja: «Querido». «Sí. Ese hombre. Javier, el chofer». Leandro levantó la cabeza. «La pieza que tocó. Era la última que tocó nuestro hijo». «Lo sé», la voz de Leandro temblaba. Era idéntica. El toque, el tempo. Y hasta el movimiento de las manos. Sofía miró a su marido. «Vos también lo viste, ¿verdad?» La forma en que coloca la mano izquierda sobre las teclas. Era igual que nuestro hijo. Aunque era pequeño, no puedo evitar ver su imagen superpuesta. Leandro no respondió. No podía. «¿Y sí?», dijo Sofía con voz temblorosa. «¿Y si fuera posible?». Leandro miró a los ojos de su esposa. En ellos había una mezcla de esperanza y miedo. «No lo sé», dijo con sinceridad. «Pero no puedo evitar pensarlo». Sofía volvió a mirar el piano de juguete. Las pequeñas teclas brillaban bajo el sol. «Si fuera así», susurró. «Si de verdad fuera así». No pudo terminar la frase. Era una esperanza demasiado grande. Una esperanza que no se atrevía a albergar. Sofía volvió a colocar el piano de juguete en su sitio, con la delicadeza con que se acuesta a un bebé. Salieron de la habitación. Antes de cerrar la puerta, Leandro miró una vez más el interior. El pequeño escritorio, los juguetes y ese piano. Todo seguía allí, esperando el regreso de su dueño.
Lentamente, cerró la puerta. En el pasillo, ambos permanecieron en silencio durante un largo rato. A la misma hora, Javier y Valentina llegaron a la galería. Cuando Javier detuvo el auto, Valentina bajó lentamente. Voy a tardar unas 3 horas, más o menos. Su voz no era la de siempre. Carecía de fuerza. De acuerdo. Esperaré aquí afuera. Valentina asintió y entró en la galería. Javier bajó del auto y se sentó en un banco cercano. Todavía le temblaban las manos. La sensación de las teclas bajo sus dedos persistía. ¿Por qué sus manos conocían esa melodía? ¿Por qué se le llenaron los ojos de lágrimas al sentarse frente al piano? Levantó la vista al cielo. Las nubes se movían lentamente. A través del cristal de la galería, veía a Valentina. Hablaba con el curador, ajustaba la posición de las obras, verificaba la iluminación, colocaba los carteles explicativos. Se veía profesional. Pero Javier podía notar que sus manos temblaban de vez en cuando. Y que cada vez que miraba por la ventana, su mirada vacilaba. El tiempo pasó lentamente. Javier no podía quedarse quieto. Se levantó y caminó por los alrededores de la galería. Caminó sin rumbo y luego volvió al banco. El sol comenzó a descender. Alrededor de las 6 de la tarde, la puerta de la galería se abrió. Salió Valentina. Su rostro estaba aún más pálido. Tenía los ojos enrojecidos. Gracias por la espera. Javier le abrió la puerta del auto. Valentina subió al asiento trasero sin siquiera decir gracias. El auto se puso en marcha. Nadie habló. No encendieron la radio. Solo se oía el suave murmullo del motor. El trayecto hasta la mansión duraba 40 minutos. Un largo silencio. Cuando el auto se detuvo en un semáforo, Valentina dijo en voz baja: Javier. Sí. Hoy trabajaste mucho. No es nada. Por si acaso. Valentina se interrumpió. Si me entero de algo, te llamaré. Javier asintió. No preguntó más. Llegaron a la mansión. Las luces de la entrada estaban encendidas. Adelante, dijo Javier. Valentina bajó del auto. Caminó unos pasos y se dio vuelta. Vos también, que llegues bien a casa. Sí. Nos vemos mañana. Valentina asintió y entró. La puerta se cerró. Javier se quedó sentado en el auto durante un largo rato. Luego, dio la vuelta y se dirigió a su casa. Llegó a su casa a las 7 de la tarde. Un pequeño departamento en el segundo piso de un edificio en Villa Crespo. Abrió la puerta y entró. Javi, ¿llegaste? Se oyó la voz de su abuela desde el dormitorio. Sí, abuela, ya llegué. Javier se quitó los zapatos. La voz le temblaba. ¿Cenaste? En la heladera hay comida. Sí, comí, abuela. Ah, bueno. La puerta del dormitorio se cerró. Javier caminó hacia el salón y se desplomó en el sofá. Se sentía completamente agotado. El día había sido demasiado largo. Tocar el piano, la reacción de la familia, la conversación con Valentina. Todo parecía un sueño. Cerró los ojos. De nuevo, la escena volvió a su mente. Sus manos moviéndose sobre el teclado. La melodía fluyendo por sí sola. Y las lágrimas de la señora Sofía. ¿Por qué?, murmuró. ¿Por qué conocía yo esa melodía? No había respuesta. En ese momento, la puerta del dormitorio se abrió. Salió su abuela. Una mujer de 70 y tantos años, con la espalda encorvada. Javi, ¿pasa algo? Se acercó con expresión preocupada. ¿Qué te pasa en la cara? ¿Tuviste algún problema en el trabajo? Javier levantó la cabeza.
Vio el rostro arrugado de su abuela. El rostro que siempre se había preocupado por él. No es nada, abuela. Estoy bien. ¿Cómo que bien? Si parece que estuviste llorando. La abuela se sentó a su lado. Contame qué pasó. Javier se mordió el labio. ¿Por dónde empezar? Abuela. Sí. ¿Vos sabés de dónde vengo? La expresión de la abuela se endureció por un instante. ¿Por qué preguntas eso de repente? Solo por curiosidad. La abuela suspiró. Ya te dije que te traje de un hogar de menores. Tenías 6 años. ¿Y antes de eso? Mis padres. No lo sé. La policía no pudo encontrarlos. Vos solo recordabas tu nombre. Abuela, ¿y mi cumpleaños? ¿Cómo lo decidiste? Preguntó Javier. El día que te llevaron al hogar, después de que te perdieras de tus padres, era el 15 de marzo. Por eso, decidí que ese sería tu cumpleaños. Y desde entonces, ese ha sido mi cumpleaños. La abuela le tomó la mano. ¿Por qué preguntas estas cosas? ¿Pasó algo? Javier no pudo responder. ¿Cómo contarle a su abuela lo que había pasado ese día? No es nada. Solo me dio curiosidad. La abuela lo miró fijamente durante un rato. Vos me estás ocultando algo. No, de verdad. Te crié durante años, ¿crees que no me doy cuenta? La abuela le dio una palmadita en el hombro. Si te pasa algo, contámelo. No te lo guardes todo para vos. Javier asintió. La abuela se levantó. Anda a dormir temprano. Mañana tenés que trabajar. Sí, abuela. La abuela entró en su habitación y Javier se quedó solo. Sobre una pequeña estantería, había una foto. Un joven Javier y su abuela, juntos. Javier se levantó y tomó la foto. En la foto, él sonreía, agarrado firmemente de la mano de su abuela. Abuela, murmuró con voz temblorosa. Si yo encontrara a mi otra familia. No pudo seguir hablando. Las lágrimas brotaron. No sabía por qué lloraba. Si era por tristeza, por miedo o por nostalgia. Solo sabía que las lágrimas no se detenían. Después de llorar un buen rato, volvió a dejar la foto en su sitio. Miró por la ventana. La noche era profunda. Entró en su habitación y se acostó. Pero no pudo dormir. Mirando al techo, repasó los acontecimientos del día. Las teclas del piano, la melodía, la conversación con Valentina, el cumpleaños. Todo parecía encajar. Pero no podía estar seguro. Era algo demasiado grande. Mientras tanto, en el salón de la mansión, Valentina estaba sentada en el sofá. Sus padres estaban sentados frente a ella. Leandro y Sofía miraban a su hija con preocupación. ¿Salió todo bien con los preparativos de la exposición?, preguntó Leandro. Sí, todo bien, la voz de Valentina temblaba. Sofía le tomó la mano. ¿Qué pasa, hija? No tenés buena cara. Valentina se mordió el labio. Debía decirlo. En el momento en que lo dijera, todo cambiaría. Pero no podía no decirlo. Mamá, papá, dijo con voz temblorosa. Tengo algo que decirles. Sus padres la miraron. Valentina respiró hondo. Javier. Las lágrimas cayeron de sus ojos. Podría ser. Podría ser Mateo. El silencio se apoderó del salón. Leandro y Sofía se quedaron inmóviles. El rostro de Leandro se puso pálido. ¿Qué estás diciendo? Su voz temblaba. Valentina sacó la billetera de su bolso. De ella, extrajo una vieja fotografía. Esta foto la llevo siempre conmigo. Les entregó la foto.
Un niño sentado frente a un piano y una niña a su lado. Los hermanos mellizos en su infancia. Sofía tomó la foto. Le temblaba la mano violentamente. Mateo. Susurró, acariciando al niño de la foto. Mi Mateo. Los hermanos de la foto eran mellizos, pero no idénticos. La niña se parecía a la madre, y el niño, al padre. Hoy en el auto vi esta foto, continuó Valentina. Le pregunté a Javier si tenía familia. La voz le temblaba. Me dijo que lo crió su abuela. Que lo adoptó de un hogar de menores. A los 6 años. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sofía. 6 años. Y su cumpleaños. Sollozó Valentina. Es el 15 de marzo. El día que le puso su abuela adoptiva. También es una coincidencia. Leandro se agarró con fuerza al respaldo del sofá. Sus nudillos se pusieron blancos. Y eso no es todo, continuó Valentina. Somos iguales en tantas cosas. Nos gustan los días de lluvia, el color gris, el sándalo. Contó con los dedos. Solo tomamos café americano, y hasta el ritmo que tamborileamos con los dedos es el mismo. Incluso soñamos lo mismo. ¿El mismo sueño?, preguntó Sofía. Sí. El de alguien sentado frente a un piano, que se desvanece cuando te acercás. Yo lo tengo desde chica. Y Javier sueña exactamente lo mismo. Los labios de Sofía temblaron. Y la voz de Valentina tembló aún más. Y la canción favorita de mi hermano. El nocturno número 20 de Chopin. Javier la tocó hoy, idéntica. Sollozó. Dice que nunca la aprendió, que sus manos se movieron solas. Y su imagen era exactamente la que yo veía en mis sueños. Sofía abrazó la foto contra su pecho. Las lágrimas corrían por su rostro. Leandro se levantó y caminó hacia la ventana. Se quedó de espaldas durante un largo rato. Sus hombros temblaban ligeramente. Son demasiadas cosas, dijo Valentina. Demasiadas para ser coincidencia. Hubo un largo silencio. Leandro se dio vuelta lentamente. Tenía los ojos enrojecidos. Vamos a tener que confirmarlo, dijo con voz grave pero firme. De manera definitiva. Sofía levantó la cabeza. ¿Cómo? Hay una forma, dijo Leandro. Una prueba de ADN. Con eso, lo sabremos con certeza. Valentina miró a sus padres alternativamente. ¿De verdad podría ser mi hermano? Nadie respondió. Pero los tres pensaban lo mismo. Podría ser que, después de 24 años, hubiera ocurrido un milagro. A la mañana siguiente, Leandro se levantó temprano. Aún no había amanecido. Entró en su estudio y se sentó en su escritorio. La información que había buscado en Internet la noche anterior daba vueltas en su cabeza. Prueba de ADN, saliva, cabello. Cualquier cosa serviría. Apretó los puños. Le temblaban las manos. De verdad debía hacerlo. ¿A escondidas de Javier? Pero no podía soportar la incertidumbre. A las 9 de la mañana, Javier llegó a la mansión. Buenos días, señor Valdés. Buen día. Hoy por la mañana iremos a la oficina, y por la tarde, a la galería de Valentina. Entendido. Todo parecía normal. Tanto Leandro como Javier actuaban como siempre. Pero el corazón de Leandro latía con fuerza. Antes de salir, tómate un vaso de agua, dijo Leandro. No, gracias, estoy bien. Tómalo, dale. Marta, un vaso de agua. Marta trajo el agua. Javier lo aceptó con un gracias. Leandro observó cómo bebía. Javier dejó el vaso sobre la mesa y se dirigió a la entrada. Preparo el auto. Cuando Javier salió, Leandro miró el vaso. Le temblaban las manos.
Sofía bajó las escaleras. Sus miradas se encontraron. Querida. Hay que hacerlo, dijo Leandro en voz baja. Sofía asintió. Ella también había estado dándole vueltas toda la noche. Leandro tomó el vaso con cuidado y lo metió en una bolsa de plástico. Lo llevaré al laboratorio. Tené cuidado. Las voces de ambos temblaban. Esa tarde, Leandro pasó por un laboratorio clínico. Dejó a Javier en la oficina y tomó un taxi. Vengo a solicitar una prueba. Sí, señor Valdés. Ya está todo preparado. Leandro entregó la bolsa de plástico. También necesitamos una muestra de comparación, dijo el técnico. Leandro se tomó una muestra de su propia mejilla con un hisopo. Los resultados estarán en una semana. De acuerdo. Leandro salió del laboratorio. El sol era deslumbrante. Pero no veía nada. Esa noche, la familia estaba reunida en el salón. ¿De verdad podría ser él?, preguntó Valentina en voz baja. No lo sabemos, respondió Leandro. Pero pronto lo sabremos. Sofía miraba por la ventana. Tenía los ojos enrojecidos. Si de verdad es él, dijo con voz temblorosa. ¿Cómo se lo vamos a decir? Después de 24 años. No pudo seguir. Leandro le tomó la mano. Primero, esperemos. La semana siguiente fue la más larga de sus vidas. Javier iba a trabajar como siempre. Llevaba a Leandro, a Valentina. Su rutina no cambió. Pero no se sentía tranquilo. Intentaba concentrarse solo en su trabajo. En el auto, Leandro a menudo observaba a Javier por el espejo retrovisor. Su espalda mientras conducía. Su costumbre de tamborilear con los dedos en la rodilla en los semáforos. Sofía, cada vez que Javier llegaba a la mansión, salía a recibirlo a la entrada. Algo que antes no hacía. Hola, señora. Hola. Que tengas un buen día. Eran conversaciones breves, pero Sofía intentaba memorizar cada detalle de su voz, su rostro, su forma de caminar. Valentina hablaba con Javier con más frecuencia. Javier, ¿querés un café? Americano, ¿verdad? Ah, gracias. Valentina observaba cómo Javier bebía el café. La forma en que sostenía la taza, la velocidad a la que bebía. Era idéntica a la suya. Por las noches, Valentina sacaba las viejas fotos y miraba a su hermano frente al piano. Javier, a veces, sentía que algo era extraño. La forma en que la familia Valdés lo trataba parecía haber cambiado un poco. Eran más cuidadosos, más cálidos. ¿Por qué? Pero no preguntaba. Simplemente, hacía su trabajo en silencio. La tercera noche, Sofía fue a la habitación de su hijo. Se sentó frente al piano de juguete. Mateo. Susurró. ¿De verdad volviste? Presionó una pequeña tecla. Tin. Sonó una nota. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. El quinto día, Leandro, en su oficina, dejó el bolígrafo sobre los papeles. No podía concentrarse. Miró por la ventana. Javier esperaba junto al auto. Vio su perfil bajo el sol. Pensó si su hijo habría crecido así. Cerró los ojos. Valentina, en su taller, pintaba. Dejó el pincel. En el lienzo, había un piano. Y la espalda de una persona sentada frente a él. ¿A quién estaba pintando? ¿A su hermano? ¿O a Javier? El séptimo día, por la mañana, un sobre grande llegó al buzón. Tenía el logo del laboratorio. Leandro tomó el sobre. Le temblaban las manos. Querida, llamó a su esposa. Sofía bajó las escaleras corriendo. ¿Llegó? Sí. Fueron al salón. Valentina también salió de su habitación.
Papá, ¿qué es? Los tres se sentaron en el sofá. Leandro abrió el sobre. Le temblaban tanto las manos que casi lo rompe. Sacó los papeles. Estaban llenos de números y términos técnicos. Y la última línea. Probabilidad de paternidad, 99,99%. La mano de Leandro se detuvo. Sofía se cubrió la boca con la mano. Valentina se asomó por encima del hombro de su padre para ver los papeles. 99,99. Leyó Leandro con voz temblorosa. Coincide. El silencio se apoderó del salón. Sofía comenzó a sollozar. De verdad. Dijo entre sollozos. De verdad, nuestro hijo. Ha vuelto. Leandro apretó los papeles con fuerza. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. 24 años. Hemos esperado 24 años. Valentina se levantó y fue hacia la ventana. Afuera, se veía el auto. Javier lo estaba limpiando. Hermano. Susurró. Leandro tomó el teléfono. Javier Rojas. Por favor, entre a la casa. La voz le temblaba. Tenemos que decírselo. Sonó el timbre. Javier entró. ¿Me llamaban? Su voz era la de siempre. La familia estaba sentada en el salón. Javier sintió que algo era extraño. El aire era diferente. Los ojos de Sofía estaban enrojecidos. Parecía haber llorado. Las manos de Leandro temblaban. Valentina lo miraba con lágrimas en los ojos. ¿Pasa algo? Preguntó Javier con cautela. Leandro se levantó. Sostenía los papeles en la mano. Sentate. Sí. Sentate, por favor. Javier se sentó lentamente en el sofá. Su corazón latía con fuerza. Leandro se paró frente a él. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Vos. La voz de Leandro temblaba. Vos sos nuestro hijo. Javier sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué? Hicimos una prueba de ADN, Leandro le entregó los papeles. 99,99% de coincidencia. Sos nuestro hijo. Javier tomó los papeles. Le temblaban las manos. No podía leer las letras. ¿Qué es esto? Nuestro hijo, perdido hace 24 años. Sofía se levantó y se acercó. Mateo. Nuestro Mateo, su voz se quebró por el llanto. Te perdimos en el parque de diversiones. Cuando tenías 6 años. En un solo instante en que apartamos la vista. Sofía se arrodilló frente a Javier. Perdóname. De verdad, perdóname, le tomó las manos. Mamá te pide perdón. Por no haberte protegido. Javier no podía decir nada. Su mente estaba en blanco. Él era de verdad el hijo de estas personas. Te buscamos por todas partes, dijo Leandro. Con la policía, con detectives privados. Recorrimos todo el país. Pero no pudimos encontrarte. La voz le temblaba. Dijiste que solo recordabas tu nombre. Javier. Sí. Ese no es. Tu nombre es Mateo. Mateo Valdés. El nombre que te dimos. Las lágrimas rodaron por los ojos de Javier. Mateo. Ese era su verdadero nombre. Ni un solo día. Leandro apretó los puños. Ni un solo día te olvidamos. En cada cumpleaños, cada noche, pensábamos en vos. Puso una mano en el hombro de Javier. Rezábamos para que estuvieras bien en algún lugar. Para que alguien te estuviera cuidando. Javier levantó la cabeza. Miró el rostro de Leandro. Ustedes. ¿Me reconocieron? No, Leandro negó con la cabeza.
No podíamos estar seguros. Habían pasado 24 años. Pensamos que la coincidencia del nombre era solo eso, una coincidencia. Sofía acarició el rostro de Javier. Creciste tanto. Sollozó. Mamá debería haberte criado. Debería haber estado contigo en cada momento de tu vida. Javier dijo con voz temblorosa. Fui feliz. Mi abuela me crió muy bien. Sofía asintió. Le estamos tan agradecidos a esa mujer. Hizo lo que yo debería haber hecho. Valentina se acercó. Hermano, le tomó la mano. De verdad eras vos. Lo que sentía era real. Javier miró a Valentina. Por eso nos parecíamos tanto. Sí, Valentina sonrió entre lágrimas. Somos mellizos. Mellizos, murmuró Javier. Por eso se sentía tan cómodo con Valentina. Por eso soñaban lo mismo, les gustaban las mismas cosas, tamborileaban el mismo ritmo. ¿Y el piano? Preguntó Javier. ¿Por qué mis manos conocían esa melodía? Sofía se secó las lágrimas. Yo te la enseñé. Desde que tenías 3 años, amabas el piano. ¿Y el nocturno de Chopin? Sí. Era mi pieza favorita. La tocabas todas las mañanas, cuando Valentina todavía dormía. Te levantabas de puntillas. Javier cerró los ojos. Algo vago pareció surgir en su memoria. Un teclado de piano. Alguien sonriendo a su lado. Una mano cálida. Mamá. La palabra salió de sus labios. La pronunció por primera vez. Sofía lo abrazó con fuerza. Sí, soy mamá. Tu mamá. Lloraron así durante un largo rato. Leandro y Valentina también lloraron. Un reencuentro después de 24 años. Un tiempo demasiado largo. Un tiempo demasiado doloroso. Pero ahora, había terminado. La familia estaba reunida de nuevo. La pieza perdida había vuelto a su lugar. En un rincón del salón, estaba el piano. Brillaba en silencio bajo la luz del sol. Leandro se secó las lágrimas y le dio una palmada en el hombro a Javier. Bienvenido a casa, hijo. Javier asintió. Las lágrimas no se detenían. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de alegría. Y de alivio. Sabía quién era. Sabía de dónde venía. Sabía que tenía una familia que lo amaba. Javier Rojas, no, Mateo Valdés, había vuelto a casa. Después de 24 años, por fin. A la tarde siguiente, el auto del señor Valdés se detuvo en una tranquila calle residencial. Era el antiguo edificio de departamentos de Villa Crespo. Leandro, Sofía, Mateo y Valentina bajaron del auto. Es acá, dijo Leandro, mirando el edificio. El lugar donde crecí, dijo Mateo en voz baja. Subieron las escaleras. Mateo tocó el timbre. Poco después, la puerta se abrió. Javi. ¿Por qué no llamaste ayer? Estaba preocupada. ¿Y? Hoy traes visitas. La abuela Elena se paró en la puerta. Una anciana de 70 y tantos años. Su espalda estaba ligeramente encorvada, pero su mirada era clara. Abuela, Mateo le tomó la mano. Tengo algo que contarte. Bueno, pasen. Pasen, por favor. El salón era pequeño. 2 sofás y una mesita era todo lo que había. Pero estaba impecablemente ordenado. La abuela sirvió agua. Javi, ¿qué pasa? Leandro fue el primero en hablar. Mi nombre es Leandro Valdés, hizo una profunda reverencia. Hemos venido a darle las gracias. La abuela miró a Mateo con desconcierto. Javi, ¿qué es todo esto? Abuela, Mateo se sentó a su lado. Encontré a mis padres biológicos.
La mano de la abuela se detuvo. ¿Qué? Hicimos una prueba de ADN. ¿Es seguro? Mateo le apretó la mano con fuerza. Soy el hijo de estas personas. El que perdieron hace 24 años. La abuela miró lentamente a Leandro y Sofía. Sofía, con lágrimas en los ojos, inclinó la cabeza. Gracias, la voz de Sofía temblaba. Gracias por haber criado a mi hijo. A nuestro hijo. La abuela se quedó sin palabras por un momento. Luego, asintió lentamente. Así que era eso, miró a Mateo. Con razón me sentía tan extraña últimamente. Abuela. Está bien, ya entendí todo. La abuela le dio una palmadita en la mano. Leandro se levantó y se arrodilló frente a ella. Señora, la voz le temblaba. Si no hubiera sido por usted, habríamos perdido a nuestro hijo para siempre. No, por favor, levántese. La abuela, desconcertada, lo ayudó a levantarse. Yo solo. Lo vi en el hogar de menores y lo traje conmigo. Estaba solo. Nadie venía a buscarlo. Los ojos de la abuela se llenaron de lágrimas. Era un niño que solo recordaba su nombre. Creo que el trauma de perder a sus padres fue tan grande que incluso perdió la memoria. Solo decía, Javier. Así que lo crié con ese nombre. En el hogar me dijeron que había perdido a sus padres el 15 de marzo. Por eso, decidí que ese sería su cumpleaños. Sofía lloró. Ese día. Es su verdadero cumpleaños. El día que fuimos al parque de diversiones para celebrar su 6º cumpleaños. La abuela miró a Sofía con asombro. Así que era verdad. Era ese día. Y Javier. Es su segundo nombre. El que nosotros le pusimos fue Mateo, dijo Leandro. La abuela asintió. Así que era eso. Mateo. Sofía se acercó a la abuela. De ahora en adelante. Dijo con cautela. Nos gustaría que usted viviera con nosotros. Por favor, permítanoslo. No, no puedo, la abuela negó con las manos. Estoy bien. Hasta ahora, este niño me ha cuidado a mí. Ha llenado mi soledad. Con que Javi haya encontrado a su familia, es suficiente. La abuela sonrió. Abuela, Mateo le apretó la mano con fuerza. Vos sos mi familia. Encontré a la familia en la que nací, pero vos me criaste. La voz le temblaba. Tengo 2 familias. Vos también sos mi familia. Las lágrimas rodaron por los ojos de la abuela. Javi. Vení con nosotros, abuela, Mateo sonrió. Es una casa grande. También hay una habitación para vos. La abuela lo miró durante un largo rato. Y luego, asintió lentamente. Bueno. Una semana después, en el salón de la mansión, Mateo estaba sentado frente al piano. Su familia estaba detrás de él, Leandro, Sofía, Valentina y también la abuela Elena. ¿Podrás tocar?, preguntó Sofía con delicadeza. Mateo asintió. Puso las manos sobre el teclado. Temblaban, pero esta vez no había miedo. Presionó la primera nota. Tan. Un sonido claro y puro se extendió por el salón. El nocturno de Chopin. Los dedos se movieron sobre las teclas. Esta vez, sin vacilación. La melodía fluyó. Una melodía hermosa y serena. El piano, silenciado durante 24 años, volvía a cantar. Sofía cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Leandro abrazó a su esposa por los hombros. Valentina sonrió, mirando la espalda de su hermano. La abuela, sentada en silencio, escuchaba el sonido. La última nota resonó. Dejó un eco prolongado. Mateo separó las manos del teclado. Lo hiciste muy bien,
Sofía le puso una mano en el hombro. Lo hiciste muy bien, Mateo. Mateo miró el piano. Ya no era un símbolo de tristeza. Era esperanza. Y sanación. Mamá, Mateo se dio vuelta. Ahora tocaré todos los días. Sofía sonrió y asintió. Sí, por favor, toca todos los días. Quiero escucharte. La luz del sol entraba a raudales por la ventana. Era un cálido día de primavera. En el salón, en lugar del sonido del piano, ahora se oían las risas de la familia. El largo invierno había terminado.